Pues ahora vamos a hablar de los géneros interpretativos, entre los cuales podemos encontrar o bien el informe documental o la crónica. Bien, vamos entonces a poner un poco en contexto antes de empezar, porque los géneros interpretativos, ¿de dónde vienen? Pues de que el periódico, entre los medios de comunicación, antes era el único que estaba. Sin embargo, con la aparición de la radio y posteriormente de la televisión, pues eran medios mucho más inmediatos que el periódico, porque estos, al estar 24 horas abiertos, si ocurría algo de última hora lo podían dar. El periódico, al salir cada día y ser válido toda la información por un día solo, si ocurría algo no lo podía contar. Por lo tanto, si ocurría algo en mitad del día, el periódico no se podía actualizar. Ahora con la página web sí es así, pero como antes no había páginas web y solo estaba el periódico en papel, pues el periódico se decidió especializar en los géneros interpretativos, interpretar la información. La radio y la televisión te pueden dar la información como una noticia, y el periódico un poco más centrarse en lo que es el género interpretativo, sin dejar de lado, evidentemente, el género objetivo, que es el género informativo, que es el objetivo. Bueno, hablando ya del informe documental, tenemos que decir que el informe documental sirve especialmente para hablar de muchos datos, de dar una gran cantidad de datos. Pero en este caso son datos que no se dan en el texto de un periódico, por ejemplo, sino que en este caso se da en tablas, son datos que se dan en gráficos, pero que el texto también habla de esos datos que se dan en el gráfico o en la tabla. Por lo tanto hay que decir que este gráfico y la tabla se dan como apoyo del texto. ¿Por qué? Porque si estos datos se dieran solo con el texto, sin este apoyo más de imagen, pues quedaría muy árido y quizá pues cansaría la imagen de la mentalidad o la mente del lector mucho. Entonces al aparecer en gráficos y tablas parece más fácil de entender, más ameno, más fácil de que se tenga, porque se ve un gráfico de puntos y puede quedarse mejor en la imagen del lector, o con tabla parece mejor organizado. Evidentemente algo importante es esto, porque por ejemplo, si hubiera un texto y luego hubiera unas tablas o unos gráficos, pero de los datos que se dan en esas tablas y en esos gráficos no se habla de eso en el texto, no es un informe documental, porque la esencia de eso es que se hable tanto en el texto como en este complemento gráfico, por así decirlo. Eso es algo importante. También hay que saber que la información que se da tiene que estar bien jerarquizada, bien organizada, y que, según nos han dicho nuestro profesor en la universidad, el cerebro le gusta más un mapa que una tabla o un gráfico, siempre que se pueda, porque no siempre se va a poder ilustrar con un mapa unos datos, no siempre. Entonces, por así decirlo, el cerebro prefiere más un mapa que el otro. ¿Por qué? Porque es cierto que una tabla o un gráfico, esta es la advertencia que hay que dar, se puede manipular fácilmente. A nosotros nos enseñaron un gráfico en el cual subía del 0,1 al 0,2, una cosa así, aparecía una flecha muy ascendente, porque dependía de la escala. Lo normal es que se hubiera representado muy poco, pero como era un medio público y seguramente para favorecer a ese gobierno, pues en este caso se quería agrandar lo que realmente no era una gran diferencia, era una evolución del paro. Pero bueno, por así decirlo, puede dar lugar a mucha manipulación, y este es el problema que se puede encontrar. Y otra cosa que hay que decir es que hemos dicho que sirve para dar muchos datos, pero datos importantes, datos relevantes. ¿Por qué? No se pueden dar datos porque sí. Hay que dar datos importantes, porque de dar un montón de datos, un montón muy grandes, importantes y no importantes, habría sobreexplotación de datos, nuestro cerebro no podría retener tanta información y se cansaría. Entonces no es bueno la sobreinformación o sobre explotación de datos. Hay que dar datos, pero los más importantes, los más relevantes. Y también hay que decir que estos datos que se den, pues vienen precisamente a interpretarlos, género interpretativo. Además, lo bueno entonces es que se hace una interpretación objetiva,
basado en datos objetivos. La interpretación no es en función de una opinión, es en función de una interpretación objetiva, de hecho datos objetivos, porque son datos reales, extraídos o bien de una hemeroteca, o bien de un archivo, o de lo que sea. Y bien, pues esta sí ha sido el género del informe documental. Lo importante es que los datos estén en el texto, en los gráficos y en la tabla. Recordad que todo eso lo encontraréis más en Canal Manolo, Canal Jaca, Ferias de Málaga, Canal Jaca TV Radio. Recordad que tenéis que suscribiros a estos canales para que el periodismo mejore, si no, no mejorará. Recordad que siempre decimos está en tu mano.